Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham, la Cámara de Comercio Hondureña Americana, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia. Llega a Honduras el monitor de reputación corporativa, la cual realizaremos en alianza estratégica con Merco. Agradecemos también a todos los participantes que están conectados. Esperamos que esta importante conferencia les sea de muchísimo provecho y que logremos evacuar sus objetivos. A todos los participantes durante la presentación, si tienen preguntas, pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas en la plataforma para hacérnosla llegar, ya que al final de la presentación reservamos un tiempo para evacuarlas. Adicionalmente, les compartiremos la presentación y el enlace de YouTube de la conferencia posteriormente. Para cumplir con el objetivo de esta conferencia, contamos con la participación de un distinguido profesional y especialista en la materia, a quien agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos sobre los siguientes temas. Número uno, ¿qué es Merco y su importancia para las empresas? Número dos, ¿cuál es su metodología? Y número tres, ¿cómo se implementará el proceso de Merco en Honduras? Para dar inicio con la agenda del día de hoy, tenemos les compartiremos una breve reseña de nuestro conferencista. Se trata del licenciado Luis Álvarez Soto, actual director de Merco para Centroamérica, basado en Costa Rica. Es un estudiante del doctorado en Dirección de Empresas del Tecnológico de Costa Rica, máster en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y egresado de la licenciatura de Ciencias Políticas con énfasis en Gobierno y Políticas Públicas. Certificado Business Mentor Madrid, diplomado del programa de formación estratégica para gerentes de alto desempeño del Tecnológico de Monterrey, México. Director General para Centroamérica y República Dominicana del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco. Socio fundador y director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, CELIEM. Director ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Costa Rica 2020, viceministro de la Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Costa Rica en el periodo 2010 al 2014, asesor y consultor internacional en políticas públicas orientadas al desarrollo del emprendimiento MIPYMES y competitividad subnacional. Sin más, a continuación le cedo la palabra al licenciado Álvarez para dar inicio a la conferencia. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, Sofía. Un gusto estar con ustedes el día de hoy en este webinar para presentar el proceso que estamos empezando a desarrollar en Honduras, un proceso que se suma a lo que ya hemos venido haciendo en Costa Rica, en Guatemala, en República Dominicana y en Panamá, y que sin duda nos llena de mucha ilusión la oportunidad de poder empezar a acercarnos al parque empresarial hondureño y particularmente en la medición de la reputación. Yo quisiera, antes de entrar en la presentación, también mencionar y presentar a Isabel Zapata, que es nuestra coordinadora del monitor de reputación corporativa en Honduras. Ella está basada en Honduras y es quien también va a llevar la relación más cercana y más directa con cada una de las empresas que sean participantes de este proceso. Así que, si me permiten, nada más romper un poco el protocolo para darle la palabra a Isabel para que pueda saludar y que la puedan conocer. Muchísimas gracias, gracias Luis y muchas gracias. Particularmente de parte de Merco, queremos darle las gracias a la Cámara Americana Hondureña aquí en Honduras, que ha sido un gran pilar para dar a conocer por primera vez que llega este monitor corporativo. Queremos, por favor, que estén súper atentos porque aquí hay bastante información valiosa que les va a apoyar a que su empresa, su organización logre lo que ustedes sé que vienen haciendo y estamos aquí en Honduras para apoyarles. Vamos a hablar, Luis va a profundizar qué es, cómo es nuestra metodología, cómo les puede apoyar. También vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas que vamos a estar aquí. Así que, pues, de verdad, nuevamente muchísimas gracias. Así que te cedo nuevamente la palabra, Luis. Gracias, Isabel. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Listo. Me confirman nada más que todo esté perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias.
Bueno, como mencionaba ahora, Merco es el monitor de reputación, monitor empresarial de reputación corporativa. Empezamos este año con la primera edición en Honduras, una edición en la que tenemos una expectativa muy importante para empezar a construir un marco de referencia que pueda ser de utilidad para las empresas en la gestión de la reputación. Y con esto quizá voy a mencionar algo que lo reitero mucho en la presentación y lo voy a reiterar mucho hacia el final. No queremos que Merco sea un ranking solamente. No queremos que se muestre como un instrumento en el cual vamos a ver quién está en primero, en segundo, en 10 o en el lugar 100 del ranking. Queremos que Merco sea un instrumento de gestión de las empresas, porque la gran aspiración, como dice nuestro CEO, don José María Sansegundo, es que en los países en donde empezamos a tener una participación con las empresas, lo que aspiramos no es decirles en qué lugar estar en el ranking. Lo que aspiramos es que el país tenga mejores empresas y que obviamente tengamos mejores países. Y ese es el gran propósito de un monitor como Merco, que pasa su proceso de trabajo en una definición de la reputación, entendiendo que es el reconocimiento que hacen los diferentes públicos, los diferentes stakeholders de una compañía a partir de ese comportamiento corporativo que ha tenido la compañía en función del cumplimiento de sus compromisos, pero también de la satisfacción de sus expectativas. Merco es un monitor multi-stakeholder que, como lo vamos a ver ahora, tiene una metodología que permite consultar a muchos actores para poder identificar, tanto en percepción como en datos objetivos, cómo se está construyendo la reputación para las empresas y para los líderes empresariales. Decimos que un monitor vale lo que vale su metodología y sus compromisos éticos, y por eso uno de los elementos fundamentales que hacemos énfasis en el desarrollo de Merco es que cuando pensamos en un monitor que mide la reputación corporativa, tenemos también que preguntarnos qué le exigimos a quienes hacen un monitor o construyen un ranking para definir esa reputación corporativa. Si esa exigencia que como empresas, que como compañías le hacemos a quienes están construyendo ese ranking está en función también de lo que le exigiríamos a quienes pueden ser nuestros proveedores, a quienes pueden darnos valor en nuestras cadenas de producción, entonces posiblemente estamos haciendo una buena consulta y una buena identificación de cuál es la metodología y la rigurosidad que se tiene para poder darle credibilidad y confianza a los datos que se están presentando. Y por eso, cuando empezamos a trabajar el monitor de reputación corporativa Merco, es un monitor que tiene una metodología robusta, que no es un instrumento y algo que tengo que poner desde el punto de partida para Isabel y para mí. No podemos hacer consultoría, no vamos a acercarnos a las empresas para ofrecerles una consultoría en desarrollo de estrategias de reputación corporativa. Tenemos vetada la posibilidad de hacer consultoría a las empresas, pero sí tenemos la posibilidad de acercarles información que les pueda ser de valor para la gestión precisamente de la construcción de esa reputación. Por eso nuestro monitor está construido sobre 10 elementos diferenciales. El primero de ellos que ya les mencionaba, que es un monitor multi-stakeholder. Consultamos a 9 públicos distintos para poder identificar cómo está la reputación de las empresas. Es un monitor que es transparente, pero que además es verificado. Y ahora voy a abordar un poquito más esto, pero decimos que es transparente porque cualquier persona hoy puede entrar a la página de Merco y consultar cuál es la metodología que se utiliza en cualquiera de los 18 países en donde tenemos presente el desarrollo del monitor. Es universal y además independiente, es un monitor independiente que no hace consultoría, como ya lo he mencionado, es un monitor que se construye de manera rigurosa a partir de una metodología. Es un monitor de comunicación y que incide en la marca corporativa, pero no es un monitor de marcas. Y esto también es un elemento muy importante. Es un monitor que evalúa el corporativo, no las marcas de los corporativos. Es un monitor de expertos que además evalúa también sobre indicadores objetivos y, como he reiterado, es una herramienta que aspiramos sea una herramienta de gestión. Merco se sustenta en 3 valores fundamentales. La transparencia, porque nuestra metodología es pública, no hay una caja negra en lo que hacemos.
Todas las encuestas y la evaluación las realiza nuestro instituto hermano, que está basado en España, que es Análisis e Investigación. Y antes de que nosotros publiquemos el ranking y el resultado final de ese monitor, antes de hacerlo, todo el proceso de la metodología es verificado por KPMG, de manera tal que eso nos permita garantizar que los públicos que participaron se ajustan a la metodología, que la rigurosidad en la aplicación del proceso metodológico haya sido adecuadamente implementado y que tengamos datos que efectivamente reflejan esa participación que han tenido los diferentes públicos. Es un monitor independiente porque, y esto es fundamental, la presencia en el ranking es gratuita para todos. Ni las empresas, ni los líderes empresariales pagan por estar en el ranking. Y esto es muy, muy importante. Hoy, por ejemplo, en esta presentación, nosotros no venimos a venderles un monitor. Nosotros no venimos a venderles una participación para que estén en el ranking. Nosotros venimos a hacerles una invitación para que participen del proceso de construcción del monitor. No pagan las empresas ni los líderes por estar ahí. Y como lo hemos hecho en otros países también, y lo he hecho particularmente acá en Costa Rica, hemos dicho en las presentaciones de los monitor que en el momento en que Merco o alguno de nosotros haya cobrado a una empresa por estar en el ranking, en ese momento Merco deja de operar en ese país, porque no es ese el propósito sobre el cual trabajamos la construcción del monitor. ¿De dónde vienen nuestros ingresos? Porque obviamente la pregunta es, bueno, si no se cobra por la participación en el ranking, ¿cómo se financia Merco? Bueno, nuestros ingresos provienen exclusivamente de la posibilidad que tienen las empresas de acceder a los informes confidenciales si están interesados en ellos. Puede ser que una empresa nos diga, y nos sucede mucho, de que nos dice, bueno, este año no voy a participar en Merco y no participa en el proceso de las evaluaciones, pero resulta que cuando aparece el ranking, aparece en el ranking. Dice, pero si yo dije que no iba a participar, ¿por qué estoy en el ranking? Bueno, porque no tiene ningún costo. Pero esa empresa que inclusive dijo que no podía participar, si está interesado en saber qué dijeron los diferentes públicos, cuál fue la evaluación que se tuvo de esos públicos, cómo se percibió la reputación por esos públicos, esa empresa puede acceder a su informe confidencial, que además brinda la oportunidad de compararse con 2 empresas más a su selección dentro de las que están en el ranking, o inclusive, como la metodología que aplicamos es igual en todos los países, existe la posibilidad de compararse con empresas que están en los rankings de los demás países en los que hacemos el monitor. Esa es nuestra fuente de financiamiento para el desarrollo del monitor, pero no es la fuente, lo reitero, el pago de las empresas por estar en el ranking o de los líderes empresariales por estar en el ranking. No hacemos consultoría, como ya lo mencionaba. Nosotros no vendemos la consultoría. Nosotros lo que hacemos es acercar información para que tomen mejores decisiones. El tercer valor es la rigurosidad metodológica en la cual la evaluación sigue las normas y los códigos de SOMAR. Se recogen alrededor de información o valoraciones de 26 fuentes de información que particularmente están construidas sobre la percepción. Pero además de eso, esos públicos que participan evalúan sobre más de 200 indicadores objetivos, que es lo que abordamos a partir de los diferentes instrumentos que utilizamos. Merco, actualmente en el caso de Honduras, vamos a empezar con los monitores corporativos, empresas y líderes. Vamos a hacer Merco Digital, vamos a hacer Merco Sociedad. Ahora vamos a explicar un poquito esto. Vamos a hacer el monitor de responsabilidad social, que es el monitor de responsabilidad ESG. Pero en otros países también tenemos el monitor de Merco Talento y Merco Talento Universitario, y ahí también tenemos el monitor de salud. En el caso de la región centroamericana, por primera vez este año, vamos a hacer ya Merco Talento en Panamá y en Costa Rica. Todavía en Honduras vamos a empezar a dar los primeros pasos con Merco Empresas y Merco Líderes. Voy cerrando esta primera parte, nada más de referencia. Nuestra presencia está en 18 países, Honduras y El Salvador, los países, digamos, nuevos este año 2024.
con el cual vamos cerrando la posibilidad de tener una presencia en toda la región centroamericana y lograr y aspirar a tener una referencia de la medición de la reputación para todos los países de la región. Más de 24 años contribuyendo en este proceso. La primera edición se hizo en España, a partir de un ejercicio académico que empezó en la Universidad Complutense de Madrid y que posteriormente don José María Sansegundo, nuestro CEO, junto con otro socio, empezaron a abordar y a desarrollar para lo que es hoy Merco en toda la región iberoamericana. De hecho, sacamos a principios de cada año un ranking iberoamericano de las empresas con mejor reputación de la región. ¿Cuál es la metodología que utilizamos en la construcción del monitor? Y esta es la misma metodología que vamos a empezar a aplicar en Honduras. Es una metodología que decimos que es la metodología más completa que existe a nivel mundial para poder elaborar el monitor. Es una metodología que parte o que se estructura con 5 evaluaciones. La primera evaluación es la que realizan los directivos de las grandes empresas. Aquí participan los directivos de aquellas empresas que tienen la mayor facturación del país. Utilizamos instrumentos de verificación para garantizar que las empresas que están participando son efectivamente las empresas de mayor facturación del país. Y además se establecen mecanismos de verificación para verificar que los directivos que participaron están vinculados a esas empresas. En esta evaluación, no solamente identificamos cuáles son las 100 empresas que están mejor puntuadas cuando cerramos esta evaluación, sino que en realidad aquí tenemos un dato de la evaluación de los directivos de todas las empresas y de todos los líderes empresariales que consideran que tienen la mejor reputación del país. Este dato que ustedes ven en la diapositiva, que menciona de 308, es el dato de Costa Rica en el año 2023. En el caso de Costa Rica, los directivos no mencionaron solamente a 100, los directivos mencionaron a 308 empresas que consideraron que son las que tienen la mejor reputación del país. Una vez que tenemos ese dato, nosotros identificamos cuáles son las 100 que tienen la mejor puntuación a partir de lo que dijeron los directivos y construimos un ranking provisional. Con esas 100 empresas son las que desarrollamos las otras 4 evaluaciones. ¿Cuáles son esas 4 evaluaciones? La evaluación que hacen los expertos. Aquí participan analistas financieros, periodistas de información económica, representantes de gobierno y del sector público, no solamente del gobierno central, y quiero hacer la acotación de entrada, participan representantes del gobierno en un concepto general, ahora lo vamos a ver, representantes de ONGs, tanto ONGs medioambientales como ONGs sociales, representantes de organizaciones del sector laboral, pueden ser organizaciones sindicales, organizaciones laborales que existan en el país. Participan también instancias de defensa de derechos de los consumidores. Esto igual se ajusta a cada país, si hay asociaciones de consumidores o si hay instancias que medien en la relación entre las empresas y los consumidores. Y participan también catedráticos universitarios, es decir, profesores universitarios, particularmente del área de ciencias empresariales, de ciencias económicas, que conocen la realidad de las empresas, son consultados para que puedan identificar cómo valoran la reputación de estas 100 empresas que están en el ranking provisional. Tenemos una segunda evaluación en esta etapa, que es lo que llamamos Merco Sociedad. Merco Sociedad es la consulta que le hacemos a una muestra representativa de la población en general, una muestra que se construye de manera proporcional, de manera representativa, de acuerdo al territorio, de acuerdo a las zonas geográficas, de acuerdo al género, al sexo, y también proporcionalmente por grupo etario. Acá se le consulta a la población en general la valoración de la reputación a partir de 10 variables, decimos en realidad que son 10 más 2, ahora vamos a ver cuáles son esas variables, en la que les pedimos que identifiquen cómo miden la reputación de las empresas, de estas 100 empresas que están en el ranking provisional. La tercera evaluación es Merco Digital. Merco Digital es una evaluación en la cual medimos lo que está pasando en las redes, en los medios digitales, en los canales propios que tienen las empresas, pero también lo que pasa en la conversación reputacional que se está dando en los medios digitales.
Aquí se mide lo que pasa en los medios digitales, por ejemplo, bloques especializados, lo que están diciendo los influencers, lo que están diciendo los usuarios en general de estas 100 empresas. Y finalmente tenemos la evaluación más objetiva, que es la evaluación de méritos. Esta es una evaluación en la cual le consultamos a las empresas que forman parte de este ranking provisional a partir de un cuestionario que se les envía cuáles son los datos reales en el caso de Honduras, por ser el primer año, vamos a empezar con 66 indicadores en los cuales les consultamos los datos de esos 66 indicadores, pero algo muy importante. Las empresas no solamente responden al cuestionario, sino que también nos remiten evidencia que nos demuestre ese dato que están poniendo en el cuestionario. De manera tal que con esto podamos verificar, el equipo de la institución hermana en España de análisis e investigación pueda verificar cuáles son esos datos, cómo se comportan esos datos en función de esta evaluación. Con estas 5 evaluaciones, una vez que tenemos el resultado, construimos el ranking global de las empresas con mejor reputación corporativa. Como ya mencionaba antes de hacer público cómo quedó estructurado ese ranking, quién está en primer lugar, quién está en el lugar 100, quién está en el lugar 50, antes de hacer público esto, que además hacemos un evento donde lo hacemos público, hay una verificación que hace KPMG de todo el proceso de evaluaciones que se siguieron en las 5 etapas de verificación de públicos y de aplicación de la metodología. Y una vez que KPMG nos da el OK, es cuando hacemos público el resultado del monitor. Vamos a detallar un poquito más cada una de estas etapas para que tengan mayores elementos en cuanto a las variables y las condiciones que se determinan en cada evaluación. El otro elemento importante en estas 5 evaluaciones es que cada evaluación tiene un peso distinto. En el caso de la evaluación de directivos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la evaluación de directivos tiene un peso del 32%. La evaluación de expertos es la que más peso tiene un peso del 44%, pero cada experto que participa también tiene un peso diferente. En el caso de Merco Empresas, analistas financieros y periodistas de información económica son los públicos que más peso tienen en evaluación y los demás públicos tienen un peso del 6%. Los otros monitores, el caso de Merco Digital y Merco Sociedad, tienen un peso del 18%, Merco Digital un 6% y Merco Sociedad un 12%, y en el caso de la evaluación de méritos o la evaluación objetiva, tiene un peso del 6%. Con esta distribución de los pesos es que se conforma el ranking ya final. En el caso de Costa Rica, esta es una ficha técnica resumen de la participación que tuvimos en el 2023, en el cual participaron 279 directivos de las grandes empresas, participaron 45 analistas financieros, 43 periodistas de información económica, 36 representantes de gobierno y del sector público, 45 representantes de ONGs, participaron 34 representantes de organizaciones del sector laboral, 40 representantes de instancias de defensa de los derechos del consumidor, participaron 39 catedráticos del área de empresa, se revisaron en términos de las menciones a las empresas del ranking en la parte de los medios digitales más de 191 menciones, 802 personas participaron en Merco Sociedad y en evaluación de méritos de las 100 empresas que podían participar, participaron 37. Esto nos da una ficha técnica para el caso de Costa Rica y aspiramos que en Honduras podamos llegar a superar inclusive estos datos. Nos reflejan que tuvimos una participación de más de 1.400 empresas de más de 1.400 personas que participaron en todo el proceso de construcción del monitor. Esta información, desagregada por cada público, desagregada por cada dimensión, es la información a la que las empresas posterior a la presentación del ranking pueden acceder para los informes confidenciales. Algo muy importante es cómo evalúan los públicos. Y aquí, en la evaluación de los públicos, como ya veíamos, tenemos una primera etapa, que es la que vamos a empezar este mes de mayo en el caso de Honduras, y es la evaluación que hacen los directivos de las grandes empresas. ¿Quiénes participan en esta evaluación de los directivos? Como ya mencionaba, participan los directivos de las grandes empresas que nosotros verificamos efectivamente que esas empresas realmente respondan
a algunos datos verificables de que son las que más facturan en el país. ¿Cuáles directivos de esas empresas participan? Eso lo determina cada empresa. Nosotros nos acercamos a las empresas, en el caso de Isabel, se acercará a las empresas para poder compartirles un enlace que es el que pueden responder los directivos de un cuestionario que ahorita vamos a ver una muestra, pero además también hay un instituto que estará trabajando con nosotros en contactar a los directivos. Cada empresa nos va a decir cuáles son los directivos que considera que participen. Y esto lo hacemos también entendiendo que la realidad de las empresas es muy variable. Por ejemplo, no necesariamente tiene la misma realidad una entidad financiera que una empresa del sector industrial. Una empresa del sector industrial podría determinar que solamente va a participar su consejo directivo, pero por ejemplo una entidad financiera puede determinar que participa su consejo directivo, pero también participan los gerentes de las empresas o las sugerencias de las empresas. El requisito fundamental en esta parte de los directivos es que quienes participen sean tomadores de decisión de las empresas. O sea, llamando medios de las empresas, ya eso nos parece que no es conveniente la participación. ¿Cuántos participan por empresa? El mínimo que queremos que participe es de 3 directivos por empresa. ¿Qué pasa si participan muchos directivos en una empresa? Sin ningún problema. La misma metodología establece una ponderación por empresa para que no sea una gran participación de directivos que marque una ventaja eventualmente en el posicionamiento en el ranking. ¿Qué hacen los directivos al evaluar a las empresas? ¿Evalúan a las propias empresas? No. Un directivo no evalúa a su propia empresa ni evalúa a su propio líder empresarial. Un directivo evalúa a las otras empresas, determina a través de un instrumento cuáles son las empresas y los líderes que tienen la mejor reputación del país. En esta etapa que estamos, que es el punto de partida, para nosotros es fundamental poder tener la referencia de las personas contacto y los datos, por lo menos de referencia, quiénes son los CEOs, de quiénes son las personas encargadas de cada una de las empresas. Por eso Isabel les está compartiendo un enlace que acercamos a las empresas con la idea de ir fortaleciendo esa base de datos de contacto con el cual nosotros podamos tener y construir una relación con las empresas y pues tenemos en este momento ese enlace abierto para empezar a fortalecer el desarrollo del monitor en Honduras. En esta evaluación de directivos, los directivos evalúan los resultados económicos financieros, evalúan la calidad de la oferta comercial, evalúan el talento que tienen las empresas, la ética y la responsabilidad corporativa, la dimensión internacional de las empresas y la innovación. Sobre estos seis valores, los directivos califican a las empresas en función de 18 variables, que son las que vemos en la diapositiva. En el instrumento que se le comparte, que es un instrumento en el cual los directivos responden a través de un instrumento digital, responden identificando cuáles son las 10 empresas que consideran que tienen la mejor reputación. No solamente las mencionan, sino que las ponen en el orden que consideran cuál es la primera empresa para ellos que tiene la mejor reputación, cuál es la segunda, cuál es la tercera, y además las califican. Los directivos lo que van a hacer es marcar en el cuestionario, van a marcar con un círculo y con una X cuáles son las empresas que tienen mayores fortalezas o las que tienen mayor debilidad. Van a identificar 3 fortalezas por empresa y van a identificar una debilidad. De esa forma es como las van a calificar en cada una de las variables, de las 18 variables que ya les presentaba. Les decía ahora que no van a calificar a su propia empresa. Sin embargo, el cuestionario hace una pregunta adicional y se le indica al directivo que en caso de identificar a su empresa, si considera que esa empresa estaría dentro de esas 10. Si el directivo responde que sí, se le pregunta en qué lugar la pondría y cuál serían las 3 fortalezas y la debilidad que tiene su empresa. Este dato
no es relevante para la determinación del ranking provisional, pero sí es relevante para una ponderación que se hace al final en la construcción del ranking definitivo. De manera tal que es muy importante la participación de los directivos con esta respuesta. Pero también tengo que decirles que es muy relevante para las empresas que acceden a la información o a los datos del monitor en el informe confidencial, porque cuando ven las respuestas que recibieron de los directivos, pueden comparar lo que dijeron los directivos internos y los directivos externos respecto a la reputación de su empresa. Y esa data realmente es relevante y es muy estratégica para construir las diferentes acciones que desde la empresa se pueden impulsar. Una vez que pasamos la evaluación de directivos, entramos con las 100 empresas que tienen la mejor calificación, la mejor evaluación. Ahí en realidad ese orden es nada más para la identificación de las 100, no determina el ranking final. Y eso nos permite entrar a la siguiente evaluación, que es la evaluación de los expertos. En la evaluación de expertos tenemos definido para cada grupo de expertos qué es lo que estamos entendiendo por cada uno de ellos y además cuál es la tipología que tiene cada uno de estos grupos de expertos. En esa tipología es lo que nos define también cómo estructuramos las muestras para la consulta que hacemos. Es decir, por ejemplo, si consultamos a los expertos en sostenibilidad, hacemos una muestra para representantes de un departamento de sostenibilidad de las empresas, pero participan también expertos de sostenibilidad que están en las universidades, pero participan también expertos de sostenibilidad en las fundaciones. Es decir, no conformamos la muestra de expertos única y exclusivamente con quienes están llevando o liderando el proceso de sostenibilidad en una empresa, sino que hacemos una muestra que sea representativa de esta tipología. Igual sucede con el caso, por ejemplo, de gobierno del sector público. Es una muestra en la cual consultamos a partidos políticos o a representantes de partidos políticos que están presentes en el poder legislativo. Consultamos o conformamos la muestra con representantes de ministerios, de instituciones autónomas, de municipalidades, es decir, balanceamos la muestra entendiendo que no solamente es el gobierno central o entendiendo el gobierno central como los ministerios. Entonces, así vamos conformando la tipología que se tienen las muestras para la consulta que se hace a los expertos en cada una de esas evaluaciones. ¿Qué consulta también o qué se le evalúa a través de los expertos? Cada experto va a evaluar según variables que son afines a su área de expertise. Y aquí hay un elemento muy importante que tenemos que tener presente. Las preguntas son preguntas cerradas, no son preguntas de opinión, ¿verdad? Son preguntas cerradas en la cual le consultamos, por ejemplo, a los analistas financieros qué piensan de esas 100 empresas en función de la proyección de beneficios a corto y mediano plazo. ¿Qué piensan en función del acierto en la estrategia empresarial, del gobierno corporativo, de la sostenibilidad medioambiental, de la calidad en la gestión? Los periodistas de información económica que evalúan en una escala de 0 a 100, evalúan la transparencia informativa de la empresa, la eficacia en la comunicación corporativa, el acierto en la estrategia empresarial, la calidad de la gestión. ¿Qué evalúan los representantes del gobierno y el sector público? Evalúan el compromiso ético de transparencia y buen gobierno de la empresa, el compromiso con el país, el compromiso social, el compromiso medioambiental. Los responsables de ONGs, mencionaba que participan ONGs sociales y ONGs medioambientales. ¿Qué evalúan los responsables de ONGs? La contribución a la comunidad, el comportamiento ético. En el caso de los medioambientales, además de estas dos variables, evalúan el compromiso con el medio ambiente y el cambio climático. Las organizaciones del sector laboral, los representantes de estas organizaciones, evalúan el compromiso de inversión y empleo en el país, la responsabilidad con los empleados y la apuesta por la igualdad de género. Los representantes de instancias de defensa de derechos de los consumidores, ¿qué evalúan? Evalúan la calidad del producto y servicio y el respeto a los derechos del consumidor. Los catedráticos de universidades evalúan la calidad de la gestión, la innovación, la estrategia competitiva y la marca empleadora. Si es una marca empleadora atractiva, en el caso de las empresas que se están evaluando. Como vemos, cada experto evalúa sobre su área de expertise, ¿verdad? No están evaluando todas las mismas variables. Y además, como decía ahora,
La tipología nos define el tipo de experto que va a estar participando en cada una de ellas. En el caso de la evaluación de Merco Sociedad, que es la evaluación que se le hace a la población en general, aquí, como mencionaba inicialmente, en realidad decimos que son 10 variables más 2. ¿Por qué? Porque tenemos la incorporación de 2 preguntas que nos parecen fundamentales cuando participa la población en general. El concepto que manejamos en Merco Sociedad es no solamente ver cómo está la reputación de las empresas, sino verlo y desagregarlo en función del ser ético, es decir, de cómo la población percibe los principios y valores que reflejan la cultura, el gobierno y el comportamiento ético de la empresa, pero también el hacer responsable, es decir, cómo la población ve trasladados estos valores a los principales stakeholders o a las áreas de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la población le preguntamos sobre la transparencia y la honestidad de la empresa, sobre las políticas anticorrupción, sobre el comercio justo, sobre la fiscalización o la participación o el compromiso fiscal que tiene la empresa en el país. Y le preguntamos también qué piensan en función de la relación que tiene la empresa con sus trabajadores, con sus clientes, con la sociedad y con el medio ambiente. Una vez que se les consultan sobre estas 10 variables, hay 2 preguntas adicionales que se le hacen. Y es si la persona que está participando considera que es una empresa en la que se puede confiar y si es una empresa que tiene buena reputación. Ahí es donde conformamos esas 12 variables que nos permiten ver lo que pasa con la percepción que tiene la población en general respecto a la reputación de las empresas. Esta información, además, en el informe confidencial, por ejemplo, se puede desagregar por sexo, se puede desagregar por edad, por grupo etario, cómo están viendo la población cada una de estas variables. Merco Digital, y ya aquí voy cerrando. Merco Digital, como ya mencionaba, es una evaluación que hacemos no solamente de los canales propios, en donde medimos el uso y la viralidad de los canales propios, sino que también evaluamos qué está pasando en la conversación reputacional en los medios digitales, es decir, las apariciones que se tienen en prensa online o blogs especializados, qué está pasando con los influencers, esas valoraciones que están teniendo de las empresas, y ahí particularmente estos usuarios que tienen alta influencia en las redes sociales, o qué está pasando con los usuarios en general, cuáles son las menciones que están haciendo de las empresas y cómo están construyendo esa conversación, esa relación con las empresas. ¿Qué medimos en Merco Digital? Medimos las frecuencias, pero también medimos el engagement, ¿verdad? Tanto el engagement total como el engagement ponderado entre las interacciones y los seguidores. Medimos el número de seguidores, de manera tal que no solamente es relevante la notoriedad, ¿verdad? Sino también es relevante el sentimiento y la actitud que se está dando en la conversación reputacional. Esto nos permite presentar un análisis del sentimiento que es avanzado en función de cómo se comportan esa conversación entre las menciones, si son muy positivas o muy negativas, y construimos una escala de actitudes que nos permite ver también cómo se está relacionando no solamente la empresa en términos de su gestión de los medios digitales, sino también en términos del sector con el cual tienen relación. Finalmente, en la evaluación de méritos, aquí es, como ya mencionaba, es la evaluación más objetiva, es una evaluación en la cual a las 100 empresas que quedan en el ranking provisional les compartimos un instrumento y les pedimos información para que nos puedan responder sobre 66 variables en función de cuáles son los indicadores de resultados económico-financieros, los indicadores de calidad de la oferta comercial, los indicadores de talento, los indicadores de ética y responsabilidad corporativa, los indicadores de internacionalización, los indicadores de innovación y los indicadores de gestión de la reputación. No solamente les pedimos que nos den los datos, como ya decía, sino que les pedimos que nos remitan los mecanismos de verificación de cada uno de esos datos para que nuestro equipo de análisis e investigación pueda hacer la valoración a partir de una escala que también está en la metodología y que es pública, que permita evaluar esos datos en función de esta evaluación.
Muy rápidamente, a la par de Merco Empresas, tenemos la evaluación de Merco Líderes. En Merco Líderes, la participación de los directivos es fundamental, así como les mencionaba que en Costa Rica tuvimos una mención no de 100 empresas, sino de 308 empresas. Los directivos en Costa Rica identificaron en el 2023 a 394 líderes con mejor reputación del país. De ahí tomamos a los 100 que tenían la mejor puntuación y pasamos a 4 evaluaciones. Perdón. La evaluación que hacen los periodistas de información económica, los líderes de opinión, los analistas financieros y los catedráticos universitarios. Los directivos evalúan a las empresas, a los líderes empresariales sobre la visión estratégica y la capacidad de gestión, sobre la visión comercial, sobre el talento, si es impulsor de comportamientos éticos y de responsabilidad social corporativa, sobre la proyección internacional, sobre la innovación, si es un buen comunicador. Se les comparte en el mismo cuestionario que se envía para la evaluación de empresas. Hay una segunda sección en donde identifican al líder y a la empresa y marcan con una X las fortalezas y con un cero la debilidad. 3 fortalezas, una debilidad. Igualmente aquí los directivos ponen en orden cuál es el líder mejor puntuado del 1 al 10 y además de eso se le consulta, así como mencionaba, de que no puede evaluar a su propia empresa, tampoco puede evaluar a su propio líder empresarial, pero sí hay una consulta al final de que en caso de mencionar a su líder empresarial, en qué lugar lo ubicaría y cuáles serían las 3 fortalezas y la debilidad que ese líder empresarial tiene. Los expertos evalúan a los líderes empresariales que forman parte de un ranking provisional igual de 100. En el caso de los analistas financieros, se evalúan sobre la credibilidad y la calidad de la gestión. En el caso de los directores de comunicación y líderes de opinión, evalúan sobre la visión estratégica y comercial, sobre la capacidad de gestión, sobre el impulso de la responsabilidad y sobre el liderazgo. En el caso de los catedráticos de la universidad, sobre la calidad de la gestión empresarial y los periodistas de información económica evalúan sobre el equipo directivo, pero se les consulta además si definen 5 líderes empresariales cuyo liderazgo constituye una referencia empresarial y social, cuáles son y que los pongan en orden. De manera tal que con este proceso es que damos inicio al desarrollo del monitor en Honduras. Hay una tercera parte del cuestionario que tiene que ver con el monitor ESG, en el cual se le consulta a los directivos también cuáles son las 5 empresas que consideran más responsables con el medio ambiente, más responsables con la sociedad y más responsables con la ética y gobernanza. Y esa información que capturamos en esta primera etapa de la evaluación, que es muy importante, es lo que nos permite empezar a trabajar todas las siguientes evaluaciones y poder aspirar a que este año en Honduras tengamos la presentación del monitor en el mes de octubre. Esa es nuestra planificación para este año, arrancando el proceso a partir de este mes de mayo. De manera tal que yo cierro acá y quedaría abierto por si hay consultas sobre este proceso en Honduras. Listo, muchísimas gracias, licenciado, por su presentación. A continuación pasamos a la sección de preguntas y respuestas, en las cuales tenemos las siguientes. Permítame. Listo. Como primera pregunta, tenemos... Permítame que no encuentro el chat.
Luis, buen día. En el link enviado, cuando menciona marcas asociadas, ¿se refiere a clientes? Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Vamos a ver, se refiere a las marcas de la empresa. Como decía ahora, Merco lo que evalúa son corporativos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el corporativo que es Luis Álvarez y Horizonte 2000, por decir algo, pero Luis tiene 3 marcas. Tiene una marca que se llama teléfono, tiene una marca que se llama sillón, tiene una marca que se llama monitor y tiene una marca que se llama computadoras. Esas son las marcas que necesitamos que queden identificadas en el cuestionario. ¿Por qué? O en ese formulario. Porque puede ser que Isabel, a la hora de responder el cuestionario, tiene muy posicionado el nombre de la marca, pero no el nombre del corporativo. Y resulta que a la hora de integrar la información o el resultado de los directivos, un directivo respondió por la marca computadoras, otro directivo respondió por la marca de monitores, otro directivo respondió por la marca de sillones, ¿verdad? Y entonces ahí lo que como no construimos un monitor de marcas, lo que integramos son las menciones de las diferentes marcas al corporativo. Aquí hay algo muy importante y es un trabajo que Isabel va a hacer en el momento en que tengamos el ranking provisional. Y es que nos acercamos a los corporativos y les preguntamos. Primero, les hacemos 2 preguntas que también están en el formulario, pero que son importantes también reafirmar. Les preguntamos en qué sector, porque hay corporativos que tienen actividad económica en diferentes sectores. Le preguntamos en qué sector es donde quisiera posicionarse. Es decir, si una empresa, un corporativo tiene actividad económica en el sector de energía y en el sector de telecomunicaciones, pero estratégicamente le es más importante visibilizarse en el sector de telecomunicaciones, entonces nosotros le consultamos que nos diga en cuál sector es donde se va a visibilizar. No puede estar en 2, solamente en un sector. Y en segundo lugar, lo otro que hacemos es que tomamos las marcas y si hay, por ejemplo, un corporativo que tiene muchas menciones en una marca porque es la que está más posicionada, verificamos que a la hora de integrar las otras marcas al corporativo, queden debidamente conformadas en el monitor como parte de esa reputación que tiene el corporativo, no la marca. ¿Verdad? Si la decisión, por ejemplo, de un corporativo es no quiero mencionarme, no quiero visibilizar el corporativo, quiero visibilizar solamente a la marca que está más posicionada y que tiene la mayor cantidad de menciones, entonces así se hace, ¿verdad? Pero eso es una conversación que tenemos directamente con la empresa. Lo que no hacemos es, por ejemplo, que un corporativo tenga una marca que es la más fuerte, la más estratégica, pero no tiene menciones y el corporativo nos dice, no pongan el nombre del corporativo, sino que pongan el nombre de la marca porque es la más estratégica para mí. Eso no lo hacemos, ¿verdad? De nuevo, el monitor no es un monitor de marcas, es un monitor de corporaciones. Listo, muchas gracias, Luis. Tenemos otra pregunta. ¿Cuándo inicia la evaluación y cuándo termina? Sí, el proceso es un proceso que dura aproximadamente 6 meses. Dependerá mucho de que en la primera evaluación tengamos una oportunidad de participación importante de las empresas y por eso agradecemos muchísimo a ANCHAM este espacio conjunto para poder lograr y motivar la participación de las empresas en Honduras. Eh, Esperamos que el arranque lo estamos haciendo para este mes de mayo, pero esperamos que podamos tener la presentación del ranking de acuerdo a lo que está planificado para el mes de octubre de este año. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. ¿Qué informes están disponibles para las empresas? Perdón, ¿qué informes? Sí, ¿qué informes están disponibles para las empresas? Correcto. Cuando tenemos ya el monitor y las empresas están interesadas a acceder al informe confidencial, nosotros tenemos varias opciones sobre las cuales le damos a las empresas. Uno es acceder al informe completo. El informe completo integra 5 informes. Integra el informe de Merco Empresas, que es el diagnóstico de la reputación de la empresa. Integra el monitor de lo que llamamos Merco Sociedad, que es el estudio que se hace con la población en general. Integra Merco Digital, integra Merco ESG
Y si tenemos un líder empresarial que fue mencionado en el ranking, entonces se integra Merco Líderes. Si no, el informe completo lo conforman los 4 informes que ya mencionaba. Ahora, si la empresa quiere acceder al informe completo, genial. Si la empresa nos dice, nos interesa solamente Merco Empresas y Merco ESG, le acercamos esos 2 informes. Si la empresa dice, solamente me interesa conocer el diagnóstico de la reputación de la empresa, le acercamos la información del diagnóstico de la reputación de la empresa. ¿Qué integra, por ejemplo, el diagnóstico de reputación de la empresa? El diagnóstico de reputación de la empresa integra lo que dijeron los directivos y lo que dijeron los públicos, ¿verdad? Los 9 públicos que mencionaba, que son los stakeholders. Eso es lo que integra el monitor. Todos los informes, en el momento en que una empresa accede a los informes confidenciales, tiene la posibilidad de tomar la decisión de compararse con 2 empresas que están en el ranking provisional, independientemente del sector, independientemente también del lugar que tengan las empresas. Esa es una decisión, si quieren compararse con la empresa que está en el lugar 100, sin ningún problema. Esa es una decisión que toma la empresa a la hora de adquirir el informe. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Cuando, cuando menciona que se entrevista a los directores, ¿cuánto es el tiempo que deben tomarse ellos para responder las consultas de ustedes? Sí, este es vamos a ver, el cuestionario es sencillo, pero sin duda al ser un cuestionario de percepción es un cuestionario que lleva tiempo. Hay directores que lo hacen muy rápido, ¿verdad? Tienen muy claro la identificación de cuáles son las empresas que tienen la mejor reputación y los líderes empresariales, y tienen además muy claramente identificadas cuáles son las variables. Aquí, igual sucede con el tema de los líderes, por la identificación de ESG. Hay directores que se toman más tiempo en ello, entonces varía muchísimo el tiempo. Nosotros estimamos que en unos 20, 25 minutos podrían responderlo, pero obviamente hay directores que se toman más tiempo de ello. ¿Qué pasa para manejar esto? Y por eso también el acercamiento. El instrumento del cuestionario es un instrumento que es público. Con muchísimo gusto nosotros eso podemos compartirlo de previo de manera tal que ya sea o porque el director lo contactamos nosotros a través de Isabel de manera directa, a través del contacto que hacemos con la empresa y le enviamos un enlace, que es un enlace único y exclusivo para esa empresa, para que respondan el cuestionario, o si es una empresa que es contactada a través del instituto que nos apoya en el proceso, que el directivo que vaya a responder ya tiene de previo el cuestionario, ¿verdad? Y entonces lo ha llenado previamente, de manera tal que cuando se hace la entrevista o cuando recibe el enlace, ya puede responder mucho más rápido. Ese es el mecanismo como para que lo puedan trabajar. El espacio de tiempo que tenemos en la evaluación de directivos, generalmente lo manejamos alrededor de 1 mes y medio. Ese es el tiempo que damos, de manera tal que no, el directivo tenga también su espacio. Si inició la respuesta del cuestionario y no logró terminar en ese momento, lo pueda retomar hasta que lo complete, ¿verdad? Entonces hay un espacio de 1 mes y medio para que lo pueda hacer. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos identificar de manera más específica los públicos encuestados para poder reforzar con ellos? Y no solamente verlo de forma general, por ejemplo, qué analistas, periodistas, etcétera. Sí, bueno, esa es una pregunta que siempre nos hacen, y yo respondo haciendo un paralelismo y me disculpan aquí mi sesgo de formación en ciencia política, pero yo lo que les respondo muchas veces a las empresas es que difícilmente los partidos políticos conozcan quiénes son las personas que se le consultan a la hora de hacer una encuesta, y que responden esa encuesta, ¿verdad? Igual sucede en el trabajo de la evaluación del monitor. Nosotros compartimos la definición del público y la tipología del público, pero no podemos acercar, obviamente, el nombre y el apellido de quienes participan en esa muestra, porque obviamente ahí estaríamos sesgando y debilitando la metodología. Aquí lo importante es el trabajo que desde las empresas y las estrategias que desde las empresas se hacen con los diferentes públicos de manera general, y que eso les permita pues tener un buen reconocimiento por parte de ellos. Pero si no, lo que podemos compartir es la definición, podemos compartir la tipología, pero no el detalle del nombre y el apellido de los públicos que participan.
que además debo decir que no necesariamente son los mismos año a año, ¿verdad? O sea, tratamos también de tener una participación importante. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, eso todavía no sucede en Honduras, pero este año ya estamos haciendo 2 oleadas de levantamiento de información con los expertos. Hacemos una en el primer semestre del año y otra en el segundo semestre del año, en donde los públicos que participan en el primer semestre no son los mismos que participan en el segundo semestre. Listo, muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, los monitores que estarán inicialmente disponibles para Honduras serán el corporativo y el de responsabilidad social. Sí, tendremos 3 monitores y presentaremos 3 monitores: Merco Empresas, Merco Líderes Empresariales y Merco Responsabilidad ESG. Esos son los 3 monitores. Sin embargo, en los informes confidenciales pueden acceder a la información de lo que es la evaluación digital y lo que es la evaluación de la población en general. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo identifican los periodistas de fuente económica? Sí, hacemos de acuerdo a lo que mostraba, tenemos una definición, hacemos una identificación de los periodistas, no solamente en lo que son, por ejemplo, periodistas de televisión, periodistas de radio, de prensa escrita, de blogs, y aquí verificamos que cada uno de ellos pues tenga una cercanía o una especialización o por lo menos algún conocimiento del sector empresarial, de manera tal que ese es un trabajo que en el caso de Isabel, como coordinadora país, hace una verificación de que las muestras que estamos teniendo se ajusten al perfil del público, y en el caso de KPMG, a la hora de recibir el levantamiento de la información que se hizo, le damos evidencia de que Luis Álvarez, que participó en el público de periodistas, es un periodista de un medio escrito en Honduras y que efectivamente sus áreas de trabajo tienen que ver con el área económica. Entonces, hacemos esos mecanismos de verificación posterior a la evaluación también para que eso garantice que quienes participan ahí realmente cumplan con el perfil deseado. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. ¿Se debe entregar información de las empresas para la evaluación de las mismas? Sí, muchísimas gracias, Damaris, por la pregunta, porque efectivamente, sobre todo en la evaluación de méritos, que es la evaluación objetiva, es una de las grandes preocupaciones de las empresas por el giro de negocio comercial y poder revelar datos que pueden ser confidenciales. Aquí, lo primero que tenemos que tener claro, no se solicita información que no sea pública por parte de las empresas. Si hay alguna variable, sobre todo en ese cuestionario, que considera la empresa que es una variable, que es información privada de la empresa, sin ningún problema, en el cuestionario, en la sección de observaciones, indica que esa información es información privada de la empresa por el giro comercial o por la razón que considere relevante aportar. Pero la información que solicitamos en el cuestionario es única y exclusivamente información que sea pública. La gran mayoría de los indicadores, por no decir que todos, son indicadores que están vinculados también a los informes GRI, de manera tal que son informes que generalmente son presentados, o son indicadores que generalmente son presentados a través de informes de sostenibilidad, a través de memorias anuales que presentan las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, la información, con esto reitero, es única y exclusivamente información que sea de carácter público. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuándo será creado el ranking empresarial para Honduras y dónde será publicado? Bueno, como ya mencionaba, empezamos el proceso en el mes de mayo. Estamos planificados para cerrar el trabajo hacia finales del mes de septiembre más o menos, y poder hacer público el monitor en el mes de octubre. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos no solamente a través de un evento, que ahí invitaremos en en el momento oportuno a las empresas, y esperamos hacerlo, ojalá conjuntamente también con Anshan, el anuncio de ese ranking, de ese monitor, a través de ese evento, pero también convocamos a los medios de comunicación, ¿verdad? Convocamos a los diferentes medios locales también para que le puedan dar divulgación a la información que publicamos en ese momento, en donde presentamos el ranking de las 100 empresas con mejor reputación, presentamos el ranking sectorial de las empresas con mejor reputación,
Presentamos además el ranking de los líderes empresariales con mejor reputación y presentamos el ranking de las empresas más responsables ESG, que en realidad ese ranking está conformado por 3, porque es el ranking general más el ranking de las empresas más responsables con el medio ambiente, el ranking de las empresas más responsables con la sociedad y el ranking de las empresas más responsables en ética y gobernanza. Entonces, presentamos toda esta información en ese evento y lo divulgamos a través de los medios. En el caso de la región centroamericana, tenemos una alianza editorial con Forbes Centroamérica y gradualmente durante el año se están haciendo las publicaciones con Forbes de los rankings de los diferentes países. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿El ranking de las empresas es general o está segmentado por rubros? Tal vez aquí, como mencionaba ahora, en el caso de la información que se hace pública, presentamos el ranking general de las empresas y el ranking sectorial de las empresas con mejor reputación. Ahora, ¿qué pasa con cada uno de los públicos? Cuando las empresas, bueno, generalmente en el resultado que presentamos o que hacemos público, mostramos cuáles son las 10 empresas que tienen la mejor reputación para cada uno de los públicos. Pero aquellas empresas que acceden a los informes confidenciales pueden ver para cada variable, para cada valor, para cada variable, para cada dimensión que integra el monitor, cómo se conforma ese orden o ese ranking, ¿verdad? Que aquí es donde es muy interesante cuando acceden a esa información porque es donde se relativiza el posicionamiento del ranking general, porque pueden estar en el primer lugar del ranking general, pero eso no quiere decir que estén en el primer lugar de un público particular, ¿verdad? Entonces, ahí en ese informe confidencial es donde se ve el detalle completo de ese posicionamiento en cada valor y en cada variable. Listo. Y como última pregunta tenemos, ¿hay mucha diferencia entre ser país Merco y no Merco en la PROS? Vamos a ver si entiendo la pregunta que nos hace Carlos. En términos generales, sí hay diferencia, ¿verdad? Ser país Merco y no Merco, lo que quiere decir es que en el caso del país no Merco, no se aplica la rigurosidad, sí, pero no se aplican todas las evaluaciones que he mencionado con la participación de todas las empresas que he mencionado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, podemos hacer una evaluación con expertos en una empresa que esté en un país no Merco, pero la muestra que utilizamos de expertos está limitada a una cantidad definida de empresas que son consultadas, no las 100, ¿verdad? Entonces, es mucho más limitado el análisis que hacemos por ser un país no Merco, mientras que en el caso de países Merco, la muestra que se hace en términos de población en general es más grande, la muestra que se hace de expertos es más grande, la participación de los directivos que participan en la evaluación inicial también es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, sí hay una diferencia en cuanto al tamaño de las muestras y a las características también de las consultas que se hacen, pero en la rigurosidad metodológica es la misma en un país Merco como no Merco. Ahora, en la región centroamericana tenemos ya la ventaja a partir de este año de que con excepción de Nicaragua, todos van a ser países Merco. Y eso entonces nos va a dar una valoración similar en los 5 países de la región. Muchísimas gracias, licenciado, y con esto cerramos las preguntas del día de hoy. Hemos alcanzado el final de la conferencia. Muchísimas gracias a nuestro conferencista, el licenciado Luis Álvarez, por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos sobre Llega a Honduras, el monitor de reputación corporativa Merco. Y por supuesto, Merco, por haber hecho posible que realizáramos esta actividad. Les comentamos nuevamente que se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube de la conferencia. También les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestras siguientes capacitaciones y conferencias. Con esto concluimos nuestra conferencia de hoy. Gracias nuevamente, licenciado Álvarez,
y a todos ustedes por participar en esta conferencia. Que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas Igualmente, gracias a la licenciada Isabel Zapata por su tiempo de estar aquí con nosotros. gracias, Sofía, y reitero nuestro agradecimiento de parte de Merco con la Cámara AmCham Honduras. Creo que es un gran paso. Gracias por estas 11 preguntas. Gracias, Luis Álvarez, por estar acá. Y queremos dejarlo con esto. Tenemos presencia en 18 países. Son 24 años de experiencia donde somos referencia y somos líderes en ranking y monitoreo. Estoy aquí para sus órdenes en Honduras. En el chat he compartido toda la información, mis datos, mis correos electrónicos, para que lo tengan disponible. También el link donde si desean ya podemos ser parte de empezar a formar parte de esa invitación que nos hace Luis para participar en el proceso de crear el Monitor País Honduras. Si tienen dudas o consultas, también pueden escribirme directamente. También les comparto mi celular, donde ya podemos tener unas reuniones más privadas y pues darles mayor información. Nuevamente, muchísimas gracias y que tengan todos una excelente semana. Muchas gracias. Feliz día.